Bueno, yo en mi vida he tenido más o menos unos 32 avistamientos. Y los más comunes son las esferas y esas esferas que precisamente están estudiando en estos momentos. Yo he pillado esas esferas plateadas y he pillado las negras, son unas esferas negras plateadas. Pero yo creo que el avistamiento de los más increíbles que he tenido, precisamente me pasó con un tío de mis hijos. La vimos entre los dos. Pero no era una esfera pues así como tal como la que se está viendo, sino que era una especie de, como si fuera la luna. Estábamos nosotros, digamos, ahí en la casa. El tío de mis hijos, él pues está con el cuento de las palomas y le gusta mucho, digamos, todos los días ponerlas a entrenar. Y resulta que ese día pues subí a ver cómo estaban como ver el cuento de las palomas, a ver qué tal. Y me dio por voltear a ver hacia el lado de Copacabana y se miraba un puntico pues por allá. Y miramos que una avioneta pasó muy muy cerquita también de ese punto, de esa esferita que se miraba. El cuento fue que llegué, bajé al apartamento por una cámara que tengo, que es de cassette y tiene muy buen zoom. Entonces le dije al cuñado que no me demoraba, que iba a ir precisamente por la cámara para mirar bien a ver de qué se trataba. Llegué, bajé, me dio por asomarme por un miradorcito que tenemos y ya el puntico ya no estaba. Me dio por asomarme, le grité y le pregunté que si la había visto, que dónde estaba. Y llegó y dijo, no la veo por ninguna parte. Y me dio por asomarme más y había todo el frente, la parte trasera de la casa, que nosotros estamos en una plancha. Había haz de cuenta, una luna, como si fuera la luna, pero no estaba arriba en el cielo, sino que estaba a todo el frente donde nosotros estábamos. Llegué, me pegué la carrera, subí y nos quedamos ahí pendientes a ver qué era lo que hacía. Y él me decía, no, eso es un globo. Y yo llegaba y le decía, pero ¿cómo va a ser un globo si mira que no tiene cables, no tiene absolutamente nada y estaba totalmente quieto? El cuento fue que llegaba y esta especie de luna empezaba como a cambiar de colores. Había un colorcito blanco, iba poniéndose como un azulito clarito, después se pasaba como a rosado, después un vino tinto muy claro, volvía otra vez y cambiaba de color, como que hacía un cambio de colores ahí muy bonito. Pero fuera de eso, y algo que me llamó mucho la atención, era que se quedara estática del todo o que no hiciera ningún movimiento, sino que hacía como un movimiento como si estuviera respirando. Me explico. Digamos, la esfera plateada esa que están estudiando es una esfera que es una especie de aluminio. Ya han pasado el informe de la dura que es, de más o menos qué es lo que puede tener por dentro. Pero esta luna que nosotros vimos no era una máquina como tal, sino que parecía como si fuera un ser, como si fuera algo. O sea, no era como si fuera una máquina, sino como si fuera un ser, como algo que estaba ahí. Él llegaba y empezaba como a
como a respirar, como a hacer como onditas y a cambiar de colorcitos, así, lo más de bonito. Me quedé pues como pendiente a ver qué hacía y a tratar, no sé, me parecía tonto, pero lo hice, como a tratar de tener una comunicación con el mental, a ver qué respuestas tenía o ver qué mensajes me llegaban. Negativo, no hubo ningún mensaje, ninguna respuesta, no hubo nada. El cuento es que empezó como a irse hacia el lado de Copacabana. Yo iba en Bello y Copacabana pues es mucho más al fondo, mucho más al norte. Y el viento siempre viene del lado de Barbosa, Girardota, Copacabana, coge Medellín y tira hacia Itagüí. Siempre ese es así maneja el viento, así se viene siempre el viento. Y esta luna o esta esfera cogió al contrario del viento. Siempre iba como hacia Copacabana, hacia ese lado. Llegó y se nubló. La tarde estaba muy soleada, estaba muy bonita, no había nubes, no había nada. Y en ese momento simplemente se nubló absolutamente todo el sector donde estábamos. ¿Y qué hizo esta esfera o esta luna? Se fue yendo despacio, despacio, despacio. Llegó hacia el lado de Copacabana y se postró. Yo más o menos hago el cálculo donde hubo un derrumbe hace un poquito más de 10 años, que no, mucho más, como unos 15 años más o menos, que fue por los lados de la Gabriela. Esta esfera llegó, se posó allí, se nubló absolutamente todo, empezó a llover y esta esfera se puso como negra y empezó a hacer como unas ondas entre ellas, como unas ondas, y cuando menos pensó hizo más o menos como así, hizo como una especie, una forma, una serpiente, hizo la forma de tabaco como si fuera un palo y se metió en medio de la tormenta, donde estaban las nubes más densas. Para mí eso fue uno de los muchos avistamientos que he tenido. Yo creo que ese ha sido el más significante por cómo fue la experiencia. Una experiencia muy muy bacana, muy bonita. Y se la cuento pues por el cuento ahora que hay tanto boom por lo de la esfera que sacaron de Buga o que cogieron de Buga. Yo por ahí tenía un poco de fotos de algunas esferas, pero lastimosamente habían quedado como en una tablet. No tenía muy buena resolución, más sin embargo la tablet pues se partió. Así es que ahí quedaron muchas. Pues bueno, esa es una de las experiencias que he tenido. Ya les iré contando en otro momento. Vale, se les quiere.